Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. No de oídas. Katy sabe lo que es la soledad. Desde el momento en que nació, ella ha sido una vida no deseada y sin problemas, pero toda una existencia. Sí, y cuántos de ellos en todo el país en el mundo no se puede contar. Pero no hay suficiente amor y atención para todos. Sería difícil hacer frente a todas las responsabilidades cuando hay todo un grupo de niños. ¿De qué clase de amor podemos hablar? Se les alimenta, se les da de comer y se les viste. Tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Es un pecado querer más huérfanos. Katy, sin linaje, sin tribu. Y la madre y el padre nunca tuvieron ni idea. Los mayores sabían por qué fueron repudiados. El destino ni siquiera le dio la oportunidad de averiguarlo. El abandono es habitual. Nace un niño y no está claro. O tal vez no necesitaba uno desde el principio, sino que se le permitió tenerlo solo porque la venció el miedo. Y es pecado deshacerse de él. Los principios morales no lo permiten. Katy era una de ellas. Una hermosa niña de claros ojos azules. Brillantes y puros. Ni siquiera su propia madre le puso nombre. Tras firmar los papeles de renuncia, los educadores la bautizaron. Una mujer inteligente con cara de dolor decidió que ese nombre le iría mejor. Una niña con sentido en los ojos, que la mira desde que nació. Debe crecer y convertirse en una auténtica belleza. Pensó para sí la educadora. Era una de las pocas empleadas del orfanato que sinceramente no simpatizaba con los niños abandonados. Ella misma nunca tuvo la felicidad de la maternidad a la que muchas mujeres de las maternidades renunciaban voluntariamente. El error de su juventud se hizo sentir y durante el resto de su vida nunca sentiría paz por los constantes pensamientos de examen de conciencia y arrepentimiento. Trató a Katy como si fuera su propia hija. La niña creció ante sus ojos. Su madre le dijo una vez a la pequeña Katy, de 5 años. «Yo no soy tu madre». «Mali», dijo la mujer con nostalgia en su voz. La infancia pasó como una niebla, días sin sentido. Levantarse por la mañana, hacer ejercicio, desayunar, por la tarde y leer libros con los abandonados e indigentes como ella. Katy siempre estaba melancólica, como si algo le preocupara. Hasta cierta edad ni siquiera podía explicarse a sí misma lo que le ocurría. Y cuando llegó el momento, Mali abrió los ojos de la niña. «Ya ves, es para toda la vida. Es imposible librarse de ella. A todos los huérfanos abandonados les persigue la soledad. Ya sientes a priori culpa por tu mera existencia. ¿No comprenden para qué? ¿Por qué y con qué derecho te han hecho esto? Ni siquiera has nacido y ya eres culpable». Mali dijo una vez en una conversación privada. ¿Cómo puede una persona ser culpable por haber nacido? No me considero un desgraciado. Sí, la orfandad no es algo que nadie desearía. Miro a los más pequeños, que acaban de empezar en la vida. Pienso en que yo también fui así una vez, replicó Katy. Cuando salgas a la edad adulta, comprenderás que es muy raro que los huérfanos lleguen a ser verdaderamente felices. La baja autoestima no les permite disfrutar plenamente de esta vida, alcanzar la prosperidad, recibir beneficios. Piensa que la hija de un magnate de la ciudad de al lado abrió un negocio con el dinero de su padre. Aunque lo hiciera, eso no cambia nada. Si no hubiera tenido el dinero de su padre, lo habría encontrado ella misma. ¿De dónde sacaría el dinero? ¿Por qué? Sí, porque ella cree que fue educada así. Desde pequeña, le inculcaron que primero todo para sí, y luego lo que quede para los demás. Ella no puede pensar de otra manera. Y tales personas siempre logran mucho en la vida. No somos nosotros los que fuimos educados desde niños para ser de segunda categoría. Katy aún no se había dado cuenta. Aún no había visto la vida de la pobreza, el estigma de haber nacido en la sociedad. Y Mali había pasado por todo eso, pensaba,
soñaba que saldría del orfanato, que habría una vida de libertad. No resultó así. Un apartamento muerto. Esa es la alegría. Algunos ni siquiera consiguieron eso. No sin hogar, por supuesto. Pero tenías que buscar un lugar para dormir mucho. Y ni un alma alrededor. Podrías haberme dado un hombro en el que apoyarme o haberme ayudado de alguna manera. Pero una huérfana vulnerable, siempre hay cazadores de chicas así. Candidata ideal para los hombres inseguros e insatisfechos en la vida. Por el bien de alguien, para estar cerca. Listo para soportar mucho. Los gritos, los escándalos, incluso las palizas. También en su juventud, esta mujer sabia, que se sentaba frente a Katy, compartía sus inteligentes pensamientos. Había experimentado todos los dones del destino. Para no perder finalmente la cabeza por la soledad, trajo a su pequeña celda a un cerrajero, Nick. Pensó que tal vez podrían hacer que funcionara. Pero la vida se parecía cada año más al infierno. Borracho como una cuba. Dejó que sus manos se salieran con la suya. Así fue como Mali perdió a su bebé. Un error de juventud, pero imperdonable. Tal vez por el bien del niño, ella podría haber resucitado. Y ahora toda su vida es como una expiación. Cuidando niños desfavorecidos. Sí, hablar de corazón a corazón con ellos, para que crezcan. Ese es el lote. No cuentes con conseguir pronto una plaza del Estado, chica. No todo el mundo tiene tanta suerte. Mejor piensa en lo que ya sabes hacer para ganarte la vida, dijo Mali. Voy a trabajar de camarera después de graduarme y luego ahorraré para comprarme una casa. No desapareceré. Puede estar segura de la ingenuidad de su melancólica vida. No confiaré en el primer hombre que conozca. Podré arreglar mi vida con dignidad. Dijo Katy con confianza. No pierdas el contacto conmigo. Te daré algo de dinero como excepción. Tendrás una habitación y un trabajo. No es mucho. Pero es la vida al principio. Luego te lo pensarás. Puedo ver que eres una chica inteligente. Creo que puedes encontrar tu camino en la vida. Bueno, al principio sigues necesitando apoyo. Sé lo difícil que es. Mali, dijiste que liderabas aquello en lo que no creías, pero realmente quería animar a la chica, darle esperanzas de un futuro feliz y próspero. Era hora de prepararse para la graduación. Casi no quedaba tiempo. En pocos días comenzaría una vida completamente distinta, los agradables desayunos, almuerzos, aburridos juegos, conflictos con los compañeros y desvelos, y la soledad quedarían para siempre en el pasado. Pero solo lo parecía. Así que ese día tan esperado había llegado. Los niños de ayer parecían adultos, listos para salir a una vida difícil y llena de retos. Los más valientes no tenían miedo de nada. Confiaban en su propia fuerza y perfección. Por alguna razón estaban convencidos de que la vida en un orfanato era una experiencia tremenda por la que los demás les respetarían por defecto. No se podía explicar a unos adolescentes ingenuos que ser huérfano no es solo un estigma social, sino también psicológico. La gente desconfía de esas personas. Porque se han formado muchos estereotipos. A diferencia de muchos de sus compañeros, Katy no esperaba que el gran mundo la recibiera con los brazos abiertos. Incluso antes de graduarse, se había escabullido del orfanato al amparo de Mali para buscar un lugar adecuado donde vivir. El pueblo, aunque pequeño, no era lo bastante grande para la habitación que compró Mali. Tuve que buscar por el barrio, donde las abuelas siempre estaban alquilando casitas. El aumento de la pensión nunca viene mal. Por lo tanto, los inquilinos valen su peso en oro. Tal choza y encontró para mi Katy por primera vez. Ganaré algo de dinero y me mudaré enseguida. Pensó para sus adentros, examinando las paredes derruidas con papel pintado viejo y las ventanas, que se las lleva el viento incluso cuando hace calor. Pero el alquiler era razonable y no estaba lejos de la ciudad. La parada de autobús está muy cerca.
Eso era lo único que le importaba a Katy. Podía imaginarse cómo pasar la noche en un bar como este. Buenas tardes. Vengo por el trabajo. ¿Todavía necesitan camareros?, preguntó Katy a la recepcionista mientras cruzaba el umbral de otro restaurante. Había estado en todos los sitios decentes de la ciudad. Todos los días iba en coche a la entrevista. Salía de casa a las 8 de la mañana y volvía bastante después de medianoche. Los autobuses pasaban regularmente, pero muy pocas veces. Para no llegar tarde al vuelo de la mañana, tenía tiempo de prepararme y asearme. Tuve que levantarme a las 5 de la mañana. Ni siquiera había comunicación. En lugar de ducha, había una palangana con agua caliente de una tetera y un lavabo. Y así todos los días. Teníamos que lavar las cosas a mano. Incluso si hacía mal tiempo, llovía, había aguanieve y barro fuera. A veces las cosas duraban 2 días. Por eso había olor a humedad, para disimular el mal olor. Katy, todo lo que salpicaba fuera de ellos cuando se lavaba la cabeza era también toda una historia. A veces incluso se planteaba seriamente cortarse el pelo corto, pero nunca se atrevía a hacerlo. Y tenía demasiado miedo de hacérselo. Así que no había dónde ir. Y una chica sin pelo en absoluto será una actitud especial y muy extraña. Así son las cosas. No se puede evitar. Tienes que conformarte. Si no, no puedes sobrevivir. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué experiencia laboral tienes? La voz de la recepcionista sonaba un poco cansada y apagada. Me llamo Katy. Tengo 18 años. Por desgracia, aún no tengo experiencia laboral, pero estoy dispuesta a aprender. Soy una persona muy trabajadora y motivada. Realmente necesito este trabajo. No podemos ofrecer en lugar de un camarero. Usted mismo entiende que tenemos una pequeña ciudad y valoramos nuestra reputación. No hay muchos establecimientos. Así que el más mínimo desliz y nuestro lugar podría perder su imagen para siempre. Como prácticas, podemos invitarte a trabajar de ayudante de camarero. ¿Qué tendría que hacer? Pues, por así decirlo, recoger los platos, llevarlos al fregadero. Limpiar las mesas después de que se vayan los clientes, ayudar al camarero, sacar los platos, hacer otros pequeños recados. ¿Y cuál es el salario? No podemos ofrecer mucho. De todos modos, este trabajo no requiere ninguna habilidad especial. Usted va a trabajar a razón de $1 por hora, más un porcentaje de las propinas, el camarero. Pero usted puede conseguir una valiosa experiencia que será útil para usted en el futuro. Es muy posible que en nuestra institución va a crecer a la posición de un camarero. No había a dónde ir. El dinero que Mali le había dado al salir del orfanato se agotaba rápidamente. Pronto no quedaría nada para ir a la ciudad. Así que tenían que ahorrar mucho dinero. Katy decidió ir a por ello. Otra pregunta: ¿y con qué frecuencia recibes un sueldo?, aclara Katy. La frecuencia de pago es probablemente diaria dependiendo de tus acuerdos con el camarero. Pagamos la tarifa por hora 2 veces al mes. Pero si su situación es totalmente desesperada, podemos hacer una excepción con usted. Cansado, respondió el recepcionista. Evidentemente, no era la primera persona con la que hablaba y estaba bastante cansado de las mismas preguntas y respuestas. Katy decidió no cansarse más ni a ella ni a él. Sí, si es posible, el primer mes me gustaría recibir una liquidación diaria. Me ayudaría a arreglar mi situación económica, dando una lamentable y penosa apariencia. Dijo Katy. De acuerdo. Vuelva mañana a las 9 de la mañana. Por favor, no llegue tarde. Nuestro restaurante abre a las 10. Y necesitará tiempo para familiarizarse con el camarero y prepararse para el trabajo del día. Que tenga un buen día. Hasta la vista. Salió del restaurante absolutamente destrozada. Lo único que la hacía feliz era la paga diaria, que le permitiría sobrevivir de algún modo. Ya se negaba a sí misma una alimentación adecuada,
comiendo todo el tiempo solo sucedáneos de comida. Ni siquiera pensaba en cosas bonitas ni en cosméticos. Su ropa era la niña de sus ojos. ¿Y si se le rompía algo? Asegúrate de suscribirte y ver hasta el final. Los vídeos se publican todos los días, lo intento por ti. Tendría que coserla, porque no tenía dinero para una nueva y no esperaba tenerlo pronto. Cuando llegó a casa, calentó una modesta cena, trigo sarraceno y pequeños trozos de pollo. Eso era lo que tenía que comer durante todo el mes, para ahorrar al menos algo de lo que ganaba. No pasa nada. Saldré de la pobreza de todos modos. Pensó para sí misma, sin saber que pronto sus pensamientos sobre la pobreza pasarían a un segundo plano. ¿Por qué vuelven a estar sucias las mesas? El cliente de la mesa 3 lleva media hora esperando su zumo de naranja. ¿Qué actitud es esa?, gritó la camarera Cristina a toda la cocina del restaurante. Es que físicamente no tengo tiempo para servir todas estas mesas, murmuró mansamente Katy. Ni una sola vez mencionó que las condiciones de trabajo que habían acordado no se cumplían desde el principio. Cristina le estaba echando encima todas las tareas que no quería hacer. La cantidad de trabajo era 2 o 3 veces superior a la indicada en la propina. Katy recibía como mucho el 30%. Cristina siempre encontraba algo de lo que quejarse. Y tenía un gran impacto. El sueldo de Katy estaba lleno de días sin alegría. Todos los días tenía que levantarse a las 6 de la mañana para asearse y conducir hasta el restaurante. Tenía que llegar estrictamente una hora antes de la apertura. A los que llegaban tarde se les imponían fuertes multas que se deducían de su sueldo. El dinero que ganaba apenas le alcanzaba para comprar comida y pagar lo que comía en casa. Este día fue igual que el anterior. Katy llegó al restaurante y enseguida se encontró con los ataques de Cristina. Siempre estaba descontenta con algo. Siempre había algo que no le gustaba. A veces Katy tenía la sensación de que le había pedido un ayudante a propósito para intimidarle. Pero era paciente. No había otra salida. En ese momento este trabajo era lo único con lo que podía mantenerse. Pensar en ahorrar para los estudios era cosa del pasado. Tenía que trabajar incluso los fines de semana para tener suficiente dinero. Y así siguió durante mucho tiempo. Leeré otro 10% de mis propinas. Por mesas sucias y clientes esperando, dijo Cristina. Pero hoy tendré 3 pesos de propina y 10 pesos por hora. Pensó para sí Katy. No es suficiente dinero. Para nada. Solo le costaba 2 pesos ir de casa al restaurante y volver. De los $11 que le quedaban al día, gastaba 8 en comida. El resto era para pagar el alquiler. Y absolutamente ninguna perspectiva. Aquella noche fue lluviosa. Katy salió del restaurante muy tarde, así que perdió el autobús. El siguiente no llegaba hasta dentro de una hora. Y ese fue el tiempo que tuvo que pasar en paradas frías y húmedas. Había un techo, pero tenía goteras para que las gotas de agua no le cayeran en el pelo. Katy se puso una bufanda ligera sobre la cabeza, que siempre llevaba consigo. Estuvo así 15 minutos. Cuando el coche se detuvo cerca de la parada, Katy se asustó. Pero, venciendo el miedo, respondió al saludo del conductor. Hacía demasiado frío y el autobús podría no llegar debido a las condiciones meteorológicas. Caminar hasta casa era imposible. Estaba demasiado lejos. Señorita. ¿Necesita que la lleve?, preguntó un joven de aspecto atractivo, mirando por la ventanilla del coche. Si es usted algún tipo de maníaca, visitará a violadores y luego matará a más, bromeó, en lugar de temer, replicó Katy. ¿De verdad, chica? ¿Parezco una maníaca? Mírame a mí. Soy un hombre joven, sano y joven. Tampoco soy un maníaco. Solo tengo 20 años. Y mi padre me dio el coche. Estoy en camino de él ahora mismo. Estaba visitando a mis padres.
A Katy le conquistó tanta franqueza y buena voluntad. Y el joven le pareció de buen carácter. Subió al coche, y en el fondo de su corazón agradeció al destino esta oportunidad de llegar a casa y no ponerse enferma. El frío había hecho su trabajo, y no había forma de que enfermara, de lo contrario no habría nada por lo que vivir. Anthony tendió la mano al joven. Katy respondió con un apretón de manos. ¿A dónde ir? El pueblo está fuera de la ciudad, pero en coche no deberíamos ir muy lejos. Podemos hablar por el camino, así que no será aburrido. Y puedo poner música. Si no quieres hablar, charlemos. Incluso estoy todo el día en el trabajo. En resumen, bien por ti, ni siquiera tengo amistad con nadie, porque todo mi tiempo libre lo ocupa el trabajo. ¿A qué te dedicas, si no es un secreto? Claro. Tengo un trabajo de camarera para mantenerme. Soy huérfana. No tengo dónde vivir, ni ayuda de ningún sitio. Quería ahorrar para estudiar y poder conseguir un título y un trabajo fijo. Pero hasta ahora, no está funcionando. Ajá. Tienes una vida interesante, pero yo soy estudiante. Estudio para ser abogado. Pero a decir verdad, no me interesa esa profesión. Fui a la universidad solo para no disgustar a mis padres. Son gente educada e inteligente. Mi hijo sin título. Es una vergüenza para la familia. Y luego no sé, pensar en algo, pero es poco probable que vaya a trabajar en mi especialidad. Hasta el final. Katy pensó en lo diferentes que son los destinos de las personas. ¿Por qué algunos lo consiguen todo por puro derecho de nacimiento, como hijos amados y codiciados, y otros son abandonados a su suerte por sus padres, sin siquiera darles un nombre? ¿Hay justicia en este mundo? ¿O la vida se basa en el principio de quién tiene más suerte? Ni siquiera se había dado cuenta de cómo llegaban a la casa. Ni había oído gran cosa de lo que él decía. «Deja tu número de teléfono», preguntó discretamente, y de nuevo como en broma, Anthony. Al oír estas palabras, Katy recobró el sentido y salió de sus pensamientos. «No tengo teléfono», contestó distante. «¿Cómo que no tienes teléfono? Solo llamamos a gente que conocemos». «¿Con quién hablas tú?» «No tengo a nadie a quien llamar». «Bueno, ha sido un placer conocerte. Gracias por traerme mientras salía del coche y se iba a casa de Subari». No había otro nombre para una pequeña casa de pueblo sin servicios públicos. Una vez en casa, en vez de té fuerte y caliente, sacó uno de 40 grados. Nunca se había permitido algo así. Pero hoy era un día especial. Se sentó con un vaso de chupito y un trozo de salchicha junto a la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el techo, resumando bajo el cristal. Estaba tan harta de todo que parecía no sentir nada. La indiferencia y la fatiga eran los únicos sentimientos que la embargaban. Incluso había olvidado la envidia que había sentido por aquel joven exitoso y adinerado apenas unos minutos antes. Estaba a punto de dormirse sobre la marcha, la fuerte bebida combinada con el cansancio hacían su trabajo. A través del sueño oyó unos golpes. ¿De qué abrió los ojos al instante? Debió de imaginárselo. Era medianoche. ¿Quién saldría a una hora así? ¿O tal vez era Anthony? Pensó para sí misma. Pero los golpes no cesaron. Entonces no era una imaginación. Tomando el martillo en sus manos, Katy caminó silenciosamente hacia la puerta. Abrió la puerta de golpe. En el umbral había un hombre sucio. Sus ropas estaban tan gastadas que ya tenían agujeros brillantes. Al verle, Katy se quedó estupefacta. Durante varios segundos se quedaron mirándose, sin saber qué decir. «Ama, deje que el pobre hombre se caliente. No le haré daño». Tenía una cabaña no lejos de aquí, pero el viento y el granizo la destruyeron. «Me quedaré contigo unos días y luego seguiré vagando. No será la primera vez que encuentre una cabaña nueva. Estoy acostumbrado.
pero la lluvia y el granizo me están haciendo muy difícil caminar. Tengo toda la ropa alrededor de la pierna. Si me enfermo, estaré muerto. Probablemente ya no sea una persona muy sana. No voy a los médicos. ¿A quién le importa la vida de un vagabundo hoy en día? En voz baja y suplicante, dijo el desconocido. Katy hizo gestos de bienvenida. De todos modos, no sabía qué decir. La muchacha estaba conmocionada por lo que ocurría, pero en los ojos del sucio vagabundo vio algo que le permitió creerle. Katy estaba segura de que él no le causaría ningún daño. El vagabundo entró en la casa, pero no se movió. Permaneció así unos 10 minutos hasta que la casera recobró el sentido y le habló. ¿Por qué no pasas con sorpresa?, preguntó Katy. Así que tú eres la anfitriona y no me ofreciste un pase, replicó el vagabundo. Lo siento, es todo tan repentino. Estaba confusa. Pasa. Pondré la tetera y te prepararé algo de comer. No solo debes tener frío, debes tener hambre. Sí, apenas he comido nada en los últimos 3 días. Solo lo que podemos recoger de los cubos de basura. Sí, que se lo pregunten a la buena gente de ese barrio pobre. Rara vez tiran comida, solo sobras. Y poca gente comparte. Los lugareños a menudo no tienen nada que comer ellos mismos. Pero al menos tenemos un techo, y yo ni eso. Tengo que buscar agua para lavarme. No tengo servicios públicos. Lo comprendo. Me sentaré en un rincón un rato para no ensuciar nada. ¿Y cuando deje de llover? Traeré agua para ti y para mí enseguida. Yo también he vivido casi toda mi vida en el campo. Por eso estoy acostumbrado. Calentamos la tetera, hervimos trigo sarraceno y salchichas. Era la única comida que quedaba en la casa. La próxima paga no es hasta mañana. No había dinero para más. El vagabundo estaba tirado en un rincón, en el suelo. El agua y el barro goteaban de su ropa. Cualquier otro se habría ido hace tiempo, pero él estaba acostumbrado a este tipo de vida. La calle cambia a la gente. Uno tiene que adaptarse a las condiciones de existencia que hay allí. Él lleva mucho tiempo acostumbrado. Así que ni la lluvia, ni el aguanieve, ni siquiera la nevada tuvieron efecto alguno en su salud. Hacía muchos años que no enfermaba. El vagabundo comió con gran placer y miró a su ama con gratitud. Ella se daba cuenta cada vez más de que realmente quería conocer su historia, mirar dentro de su alma, llegar al fondo de ella. Mientras tanto, la lluvia cesaba fuera, pero estaba demasiado oscuro. Ama, ¿dónde están los cubos? Dame la linterna, dijo el vagabundo, bebiendo su té. Tal vez podamos esperar hasta la mañana con el gran afán del vagabundo, replicó Katy. No, ¿tú qué? Yo quiero dormir. Me gustaría lavarme y cambiarme. No pienses en ello, no es gran cosa. Es solo de casa. Parece que fuera está oscuro. No se ve nada, pero cuando sale se ve todo perfectamente. Dame el cubo, la linterna y enséñame dónde está tu pozo. Y mientras yo salgo a por agua, tú prepara las palanganas. Yo iré al porche a rezar. Para no avergonzarte. Fue al pozo y sacó agua para 1 hora. Katy la calentó en una pequeña tetera y luego la echó en palanganas de hierro para que no se enfriara. En la casa no había ropa de hombre. Solo encontró una toalla vieja para su huésped que hacía tiempo que no usaba. Le dio calcetines y pantalones cortos, una camiseta holgada de las suyas, que le quedaban grandes. Tenía jabón, champú e incluso gel de ducha. También encontró una maquinilla y una cuchilla de afeitar para el vagabundo. De su ropa, solo le quedaba el rollo de vagabunda. No puedo cambiarme de ropa por una noche, para no avergonzarte. No puedo andar desnudo delante de la chica. El vagabundo cogió el rollo y cerró la puerta tras de sí. Podía oír el chapoteo del agua en el porche y la hierba fuera de la casa. Pensó en abrir la puerta y ver qué pasaba. Pero no se atrevió.
La vergüenza primaba sobre la curiosidad. Le daba vergüenza salir al porche en el momento más inoportuno y ver lo que no debía ver. Bueno, ama, ¿dónde tiene ropa para secar, para colgar? El vagabundo entró en la casa con un montón de ropa mojada. Katy se asombró de lo que vio. El hombre llevaba puesta la ropa que ella le había dado. Parecía un poco ridículo, pero la figura del vagabundo destacaba. Ven por aquí, aquí hay cuerdas. Puedes colgar cosas en ellas. Empujó Katy. La puerta del porche pequeño está pegada al porche. Gracias, Maestro Stramp apretó suavemente cada objeto y luego los aseguró con astillas en las cuerdas. Solo que no estoy segura de que estén secos antes de la mañana. ¿Qué tiempo hace fuera? Lluvia, aguanieve, barro. Por cierto, ¿con qué has lavado la ropa? ¿Con jabón? No se preocupe, ama. Llevo años fuera de casa, pero conozco los precios. El gel de ducha es demasiado caro para este tipo de ropa. No estoy preocupada. No me refería a eso. Es solo que podrías haber dicho que también necesitabas hacer la colada. Habría dado detergente para la ropa y no. Anfitriona. El detergente deja rayas cuando es malo. Y en la oscuridad no estoy segura de poder sacarlo bien. Y mi ropa está toda oscura, ¿qué le voy a hacer luego, con las rayas? Y es verdad, cuando el vagabundo colgó todas las cosas, volvieron a la casa. Eran cerca de las 4 a.m. y luz en el reloj. Todo el tiempo Katy pensaba en la transformación que había sufrido aquel vagabundo, que hacía apenas unas horas había estado de pie junto al porche, llevando cosas con barro y gotas de lluvia chorreando. Parecía tener unos 45 años. Y no era para nada viejo, era delgado, atlético y bastante atractivo. ¿Por qué pensó en eso? Katy preparó un poco más de té y se atrevió a formular la pregunta que tanto le interesaba. Disculpe, tal vez me entrometa, pero estoy muy interesada. Quizá puedas hablarme de ti, de por qué el destino te ha tratado tan mal. ¿Cómo acabaste en la calle?, murmuró Katy, alzando los ojos llenos de lástima hacia la vagabunda. Oh, señora, es una historia larga y muy desgraciada. Me vendría bien una buena noche de sueño. Hablemos mañana. El vagabundo le guiñó un ojo a la muchacha. ¿Cómo te llamas? Steven Alat Sleep. Tienes 2 habitaciones. Puedes encerrarme en una, así te sentirás seguro. Y asegúrate de que no hice nada malo anoche. No te tengo miedo. Sí, tengo 2 habitaciones. En la tuya ya estoy en la cama. Mañana por la mañana me voy a trabajar y no volveré hasta última hora de la tarde. Hay restos de alforfón y salchichas en la nevera, té, azúcar y otras cosillas en los armarios de la cocina. Vale, lo tengo. Gracias por alojarme. Buenas noches, anfitriona. Cerraron la puerta cada uno en su habitación. A través de la pared Katy oía entrar al vagabundo, pero no podía dormir. Dentro de unas horas tendría que levantarse e irse a dormir. Mañana estaré completamente destrozada. Pensó Katy para sí misma, y después de unos minutos se quedó dormida. Por primera vez en mucho tiempo se sintió perfectamente feliz mientras caminaba hacia su casa. Este día no había ido mejor que los anteriores. Otra vez los regaños de Cristina, las reprimendas y las multas de las propinas. Pero nada de esto disgustaba a Katy. Subió al autobús y se sumió en sus pensamientos. Aún así, había algo en este vagabundo que despertó el genuino interés de la chica de una vez por todas, esquivo, misterioso. Parecía un vagabundo corriente, sin linaje, sin tribu. Pero, ¿qué podría haber de notable en su destino? Probablemente se quedó sin techo. Por su propia estupidez. Hay muy pocos delincuentes, alcohólicos, ladronzuelos e impagadores habituales de servicios públicos. La gente que se encuentra en el fondo de la vida rara vez vuelve a levantarse. ¿Qué estoy diciendo? Quizás solo sea médico o profesor. Los agentes inmobiliarios negros le estafaron su apartamento.
Así que se quedó en la calle. Y el hecho de que su mujer y sus hijos no tengan parientes que le den cobijo, al menos temporalmente. No importa por qué un hombre prefiere estar solo. Quizás dedicó su vida a la ciencia o a ayudar a desconocidos. Y no tenía tiempo para sí mismo. ¿Qué pensamientos se arremolinaron en la cabeza de Katy durante todo el camino a casa hasta que se cansó de pensar? ¿Qué había que pensar? Pronto todo se aclararía. Se bajó en la parada del autobús. Estaba a unos 15 minutos andando. Hoy no se había quedado hasta muy tarde. Sabía que la esperaban. Eso era muy importante para ella. De camino, decidí parar en la tienda para comprar algo especial para mi invitado. En todo el tiempo que llevaba vagando, probablemente ya no recordaba lo que era la comida humana normal. Por alguna razón, tenía tantas ganas de rodearlo de calidez y hogar, de darle todas las cosas que no tenía. Incluso entonces, anoche, cuando lo vio en la puerta mojado, sucio, encontrado, como si sintiera un alma gemela en él. Ella solo se veía a sí misma como un hombre. Aquí estaba ella, una huérfana sin linaje ni tribu. Engañada con sus propios padres incluso al nacer, sin nadie que la quisiera y sola. Katy entró en la casa y no reconoció a su hija. No podía imaginar que su hogar pudiera ser tan limpio y confortable. El vagabundo estaba sentado a la mesa, bebiendo té en contra de la comitiva general. Ahora parecía estar muy a gusto. «Oh. Aquí viene la anfitriona», exclamó alegremente. «Vaya, vaya, vaya. ¿Cuándo has hecho todo esto?» «Qué limpia y ordenada está mi casa», dijo Katy a la asombrada mujer. «Tenía que darte las gracias, de alguna manera, anfitriona de la noche. Por cierto, ayer ni siquiera te pregunté tu nombre». «Me llamo Katy». Lo de ayer fue un poco confuso. Fue un día horrible. Solo me di cuenta de camino a casa. Ah, sí. ¿Te diste cuenta? Si no fuera por ti, habría tenido que dormir a cielo abierto y la lluvia no habría facilitado encontrar una nueva cabaña. Ni siquiera los garajes abiertos están siempre en el camino. De nada. Al contrario, ¿me haces compañía? Siempre estoy solo. Así es como vivo. Trabajo, casa, trabajo, casa. Ni siquiera amigos, nadie con quien moler una palabra. Incluso a mí mismo a veces no podía admitir que me sentía solo. Traté de mantenerlo en secreto de todos en el trabajo, por supuesto, ni un alma cercana. Todos tienen un beneficio en su mente. De vez en cuando salía con Mali. Era la única persona cercana a Katy. Pero aún así no es lo mismo. El amor de una madre no sustituía al de un padre, mucho menos al de un hombre. Y ella realmente quería ser amada. Soñaba con un marido cariñoso y amable con el que estarían de una vez por todas. Que él llevara el agua y ella no tuviera que trabajar tanto regularmente. ¿Alguien que clavara un clavo en la casa? Si al principio la pobreza la entorpeció mucho, con el tiempo lo hizo. A su humilde existencia. Sí, no tenía dinero, ni educación, ni forma de arreglar la situación y cambiar su vida. Pero de todos modos, hay que vivir, aceptando la existencia que se da por derecho de nacimiento desde arriba. Katy empezó a poner la mesa. Se estaba haciendo tarde. Se acercaba la noche. La carne estaba en la plancha. La ensalada chisporroteante estaba dispuesta en los platos, y la bebida roja silenciosa estaba servida en un vaso. «Steven. Es la hora de la mesa», gritó Katy desde la cocina. El hombre se levantó de la cama, cerró su habitación y se sentó a la mesa. Ella se sentó frente a él. «Qué deliciosa está esta carne. Hacía 100 años que no comía este tipo de carne. Para ser sincero, ya ni me acuerdo. La última vez que comí carne. Y la ensalada de aún menos. Todos estos manjares quedaron en mi vida pasada». El vagabundo se maravilló. «Prometiste contarme tu vida. Quiero conocerte mejor».
Y probablemente necesites desahogarte con alguien. No creo que tuvieras amigos habituales en la calle. El vagabundo comenzó su relato, y Katy escuchó atentamente. Sus ojos reflejaban una especie de tristeza banal que hacía tiempo que había superado. Historia banal. Trabajaba como simple ingeniero. El sueldo era medio en la ciudad. No tenía que calificar para más. Él y su mujer vivían alma con alma. Pero nunca tuvieron hijos. Él también se lo tomaba con calma. Él tenía un trabajo, ella estaba siempre fuera, en la escuela, y no se sentaba en su cuaderno por las tardes. Y los dos no estábamos mal. Era un apartamento normal en los suburbios. Y estoy agradecido de que al menos nos dieran uno. Mucha gente que conocí había estado sin un lugar donde vivir toda su vida. Ni siquiera podían conseguir una casa de madera. Steven, divorciémonos. Le dijo un día a su mujer, cuando volvió a casa del trabajo. Era un día normal. Nada parecía sugerirlo. Steven se sorprendió ante tal sugerencia. He conocido a otro hombre, continuó la mujer. Quiero marcharme, y tengo derecho a hacerlo. Ahora los tiempos son diferentes. El divorcio no afectará a tu carrera ni a la mía. Separémonos como seres humanos. Nunca hubo amor entre ellos. Solo tienen que construir una vida de alguna manera. Eso es lo que estaban tratando de hacer, y es más fácil con solo ellos dos. Presupuesto compartido, ahorros compartidos, vivienda compartida. Al final, mi esposa se hizo cargo del apartamento de 2 habitaciones. Tuvimos que privatizarlo, de lo contrario no podríamos venderlo. Reunimos los documentos, todo estaba resuelto. Llegué a casa y no podía abrir la cerradura. Jugueteé con la llave, jugueteé con ella. Un hombre extraño me abre la puerta. Le pregunté qué hacía aquí. Y me dijo que había comprado un apartamento y que le había dado todo el dinero a Larisa. Incluso intenté llamarla, pero no pude encontrarla. El vagabundo continuó su historia. ¿Y la policía, los tribunales? ¿Por qué no te presentaste en ningún sitio?, preguntó sorprendida Katy. Sí, lo intenté. Resulta que de alguna manera arregló los documentos con un agente inmobiliario, que yo estaba fuera del negocio. Y todo es oficial. No hay manera de demostrar nada. La primera vez que alquilé una habitación, pero los años pasan. Cogí un trabajo a tiempo parcial cuando me despidieron, pero cada vez era más difícil. Me despidieron del último trabajo. La casera esperó unos meses para pagar el alquiler y luego me desahució. Katy lo entendía bien, nunca había sido tan franca con nadie. Por primera vez en mucho tiempo. Pudo contarle a alguien su situación de orfandad, compartir las cosas más íntimas que le pesaban en el alma. Hablaron toda la noche y hasta la mañana siguiente. Katy ni siquiera notó cómo se acercaban más de lo que había planeado. Fue verdadero amor a primera vista. Katy ni siquiera pensó en lo que le deparaba el futuro. Pasaron unos meses. Pronto llegaría el momento de dejar su trabajo, se le notaría la barriga. Nadie me dará la baja por maternidad en un restaurante. Tendré que buscar otras opciones después del nacimiento de un niño, ya compartía sus planes Katy. Oh, Katy, mi niña, ¿pero cómo te has metido en este lío? ¿Mezclarte con esa fulana? Leía Mali. Es mucho mayor que tú. Bueno, acordamos que no hablarías mal de Steven. Le quiero. Somos almas gemelas. Sí, es mayor que yo. ¿Pero a quién le importa? Pero él me ama responsablemente. Hace todo en la casa, trabaja. No como muchos chicos modernos, que solo piensan en sí mismos. Mali se horrorizó cuando se dio cuenta de que sus palabras empezaban a hacerse realidad. Hacía 2 años, cuando había enseñado a Katy en su graduación del orfanato, le había hablado de la soledad. ¿Cómo había temido que la niña se arrojara al cuello del primer hombre que conociera? Pero esto no era algo que ni siquiera ella hubiera podido esperar.
Mali no pudo ocultar su indignación. Intentó por todos los medios persuadir a Katy de que echara a la antigua vagabunda, pero estas conversaciones nunca acababan más que en resentimiento y conflicto. Cuando Mali se enteró de que Katy estaba embarazada, se quedó de piedra. ¿Vas a tener un niño o una niña, Mali? Oh, vamos a tener 3 días. Me hice una ecografía en la clínica del barrio, dijo Katy, con los ojos ardiendo durante 3 días. ¿Hablas en serio? Eso es una gran bendición, por supuesto, pero ¿lo lograrás? Mali, bueno, no te preocupes, así es como Steven trabaja la casa, aunque alquilada. Tenemos un registro, daré a luz gratis, no se requiere dinero. Y luego cuidaré de los niños durante 1 año. Y luego iré a trabajar. ¿Me ayudarás? Ya estás jubilada, ¿no? Sí, Katy, por supuesto, siempre te apoyaré en la crianza de los niños. Asumiré parte de eso. No tienes mucha experiencia. ¿Y Steven? Vale, no lo haré. No tenemos que pelear, y no tienes que estar nerviosa. Yo te ayudaré. Solo cuídate. Katy y Steven llevaban juntos 6 meses. Y esa fue la época más feliz en la vida de la chica. Esa primera noche, ella sintió que era para siempre. Ella no escuchó ninguna discusión. Mali entendía lo que estaba pasando, pero no podía hacer nada al respecto. El patrón de los huérfanos con baja autoestima que nunca consiguieron rehacer sus vidas. Habría tenido fe en sí misma y confianza en sus propias capacidades. Nunca habría dejado entrar a un vagabundo en su casa aquella noche. Se vio reflejada en él, sintió un espíritu afín, por eso confió en él tan rápidamente y se unió a él. Mali estaba segura de que Steven no solo no era el hombre que podía hacer feliz a Katy, sino que ni siquiera era el hombre que decía ser. La intuición de la mujer rara vez le fallaba. Casi nunca se equivocaba. Pero no tenía pruebas ni argumentos para Katy. Y ella lo amaba sin miramientos y confiaba en él en todo. Encontrando refugio con Kathy Tramp, tramitó documentos, escribió una declaración a la policía sobre la pérdida. Y al cabo de un tiempo recibió un nuevo pasaporte. El registro lo organizó Mali, pero no por amabilidad, sino porque Katy se lo suplicó con lágrimas en los ojos. Ella también fue registrada con su más. Tras salir del orfanato, la niña no tenía a dónde ir. ¿Has presentado ya la solicitud en el registro civil?, preguntó Mali. Sí, dentro de 2 meses se celebrará la boda, respondió Katy. Estáis planeando una celebración, pero no será a lo grande. Y no tenemos a nadie a quien invitar, así que nos quedaremos tranquilos en casa. Stephen no tiene a nadie cercano más que a mí. Pensaré qué regalarte. No te ofendas. Si tengo en cuenta tu posición. Por supuesto que no. No espero ningún regalo. No hay necesidad de gastar. Tampoco estás en la mejor de las situaciones. Soy una excelente costurera. Quería hacerte un vestido para tu boda y algo para los pequeños. Lo necesito de verdad. No puedo permitirme comprar nada. Todo es tan caro en estos días. Estupendo. Me encantaría. Sabes que no soy exigente. Entonces vamos a tomar tus medidas, porque es casi de noche. Empezaré a coser mañana. Tendré tiempo de hacer un velo y una blusa a tiempo para la boda. Estarás allí, ¿sabes? Si acaso, guardaré o coseré, si de repente me gustas. Katy se rió. Después de tomar las medidas, Mali tomó un té, y luego se fueron a casa. Bueno, Katy, me voy entonces. Tengo que esperar al autobús, y fuera está oscuro. Steven, ¿a qué hora llegarás a casa?, preguntó Mali. Ya debe de hacer poco más de 1 hora. Pensaba terminar la cuna hoy. La semana que viene planean hacer 2 más y luego pintarlas. Para un niño y para una niña. Qué buena mano tiene, sabe hacer de todo. Con orgullo por su futuro marido, Katy dijo.
Muy bien, vamos, adiós. Volveré dentro de una semana para ver cómo está cosido el vestido de novia. Katy se despidió de Mali con un abrazo. Le estaba inmensamente agradecida por haberla tenido toda su vida. La mujer era como una madre para ella. Katy cerró la puerta y se fue a su habitación, necesitaba descansar. Había sido un día duro. Mañana debería dejarlo. Aún podía disimular la barriga, pero cada vez le costaba más trabajar. No se dio cuenta de cómo se quedó dormida, se despertó una hora más tarde y empezó a preparar la cena. Steven ya debería estar en casa, pensó Katy para sus adentros. Pero a lo mejor se había quedado fuera en algún sitio. Pasaron 3 horas. Afuera estaba muy oscuro y Steven aún no había regresado. La chica salió de casa y dio una vuelta por el barrio. No había luces encendidas en las casas vecinas. Y Steven no aparecía por ninguna parte. Katy volvió a casa y siguió esperando. Su corazón no estaba en el lugar correcto. Así que se quedó sentada hasta las 4 a.m. Esa noche no esperó a Steven. Se quedó despierta toda la noche y fue a la comisaría más cercana en cuanto empezó a florecer. Sentía que algo le había pasado a Steven, y cuanto antes empezaran a buscarlo, más posibilidades tendría de conseguirle ayuda a tiempo. Buenos días. ¿Cuál es su emergencia? La investigadora parecía cansada, pero dispuesta a hablar. Mi marido ha desaparecido. Llevábamos 6 meses viviendo juntos. Normalmente llegaba a casa a las 10 p.m., pero en casos extremos a las 11 p.m. Entonces hoy no vino a casa. Esperé hasta la mañana. Por si acaso no llegaba al autobús. Pero nunca llegó a casa. ¿Así que no han pasado 3 días desde que su marido se fue de casa? No. ¿Por qué importa? Jovencita, solo podemos empezar la búsqueda después de 3 días. Esa es la ley. ¿Estaban oficialmente casados? No. Planeábamos casarnos y lo solicitamos al registro civil. Puedo proporcionar un certificado si es importante. Sí, podría haberte abandonado. ¿Por qué no consideras esa opción? Muchos hombres ahora viven con mujeres en una llamada unión de hecho. Él se va un día y luego las busca. Y las mujeres a veces también hacen eso. Llevo mucho tiempo trabajando, he visto muchas cosas. ¿De verdad? ¿Cómo pudo irse? Nos queremos tanto. Él es todo para mí, para nuestra familia. Nos esperamos los 3. ¿Cómo puedes pensar que podría abandonarme? La chica nada. No lo creo. Solo estoy haciendo una suposición. En la vida pasan cosas. He oído historias peores que esa. De acuerdo. Dame tu información, escribe una declaración. Empecemos una búsqueda. Si insistes. Salió de la comisaría tambaleándose y se dirigió directamente a la parada de autobús. Solo tenía que esperar el autobús para llegar a Mali. Ella era la única persona que podía apoyarla en esta situación. Sus pensamientos se agolparon en su mente. ¿Y si el investigador tenía razón y realmente se había largado, asustado por la responsabilidad del futuro, así que decidió desaparecer? Sin más. Sin dar explicaciones. No, eso no puede ser. Si hubiera querido irse, lo habría hecho mucho antes. Le dije enseguida que estaba embarazada. Lo supo desde el primer mes. Estaba muy feliz. Nunca había tenido hijos, y ahora era tan feliz. Realmente feliz. No se puede fingir ese tipo de emoción. Algo debe haberle pasado. Y tengo que averiguarlo. Así reflexionó durante todo el camino hasta que llegó a la parada del autobús. Después de bajar del autobús, Katy literalmente corrió hacia la casa. Mali del interfono. Ascensor. Sonó el timbre, una voz somnolienta salía de detrás de la puerta a esas horas tan tempranas. Soy yo, Katy. Siento llegar tan temprano.
Pero he tenido un accidente, dijo Katy. Puse el cerrojo. Mali estaba en bata. Desde que había dejado su trabajo, nunca se había levantado temprano. Jubilación y merecido descanso, después de todo. En toda su vida no había dormido bien. Y era ahora cuando por fin tenía la oportunidad. Pase. Ponte las zapatillas. Ya que estás aquí, tomaremos el té. Mientras tanto, cuéntame qué te ha pasado. Mali invitó a Katy a la cocina. Ni siquiera se dio cuenta de sus ojos llorosos y su mirada cansada. Steven se había ido. La chica lo dijo en voz tan baja que Mali ni siquiera volvió a oírlo. Steven ha desaparecido. Llevo esperándole desde anoche. Y nunca vino. Le esperé hasta por la mañana. Luego fui a la policía, me dijeron que lo estarían buscando. Sentí en mi corazón que algo le había pasado. Sí, huyó de ti, Katy. ¿Por qué eres tan ingenua? Un hombre adulto. Viviendo con una joven para su propio placer. No conocía la pena. Estaba seguro de que no podía tener hijos. Y aquí estás, delgada. Tenía una familia que mantener. ¿Qué clase de padre es? Te dije que mantuvieras los oídos abiertos. ¿Cómo puedes decir eso? Estaba tan feliz cuando le conté lo de los niños. Llevábamos juntos 6 meses. Podría haberse ido enseguida. En cuanto supo lo de los niños, me quedé embarazada el primer mes que vivimos juntos. A ver si lo entiendo. ¿Qué dijo el investigador? Sí, lo mismo que tú. ¿Por qué todos sienten eso por él? No es un traidor. Me quiere. Algo le pasó. Niña ingenua, aún no conoces la vida. Nunca te lo he dicho. Pero te lo voy a decir ahora. Y así es como quieres tomar mis palabras, pero solo te deseo lo mejor. No te casaste con él por amor en absoluto. Eres huérfana. Tu padre nunca te apoyó. Has carecido de eso toda tu vida. Lo tomaste por tu padre, que era indigente y tenía una vida dura. Por eso confiaste en él y le quisiste. Solo que no es el tipo de amor con el que una mujer ama a un hombre. Solo necesitabas el apoyo de un padre. Y él se aprovechó de ti. Ya sabes lo que dicen, canas en la barba y negro en la frente. Piénsalo. Quizá no necesites buscarle. Katy se sentó a llorar. Ni siquiera sabía qué decir a todo esto. Todos estaban en su contra y era inútil discutir. A Mali, desde luego, no se la podía persuadir. Y los investigadores de la policía se darían cuenta. Chica, no llores. ¿Has abrazado a Kathy Mali? No puedo, no puedo. Que me haya dejado, no me lo puedo creer. Solo de pensar que le haya pasado algo. No puedo encontrarme a mí misma. A través de mis lágrimas dije. Katy, ¿sabes qué? Es mejor quedarse en una habitación con agua corriente que en la casa del pueblo. Especialmente en tu posición no bebes agua. Y si se rompe, no habrá quien viva. Anda, coge el autobús de vuelta y recoge tus cosas. Te daré dinero para un taxi, así no tendrás que cargar con las cosas pesadas tú solo. Y encontrarás la manera de lidiar con tu padre. ¿A dónde iría? De camino a casa, solo podía pensar en él. ¿Dónde podría haber desaparecido? ¿Qué podría haber pasado? El barrio en el que vivían no era el más próspero. Tardaba 1 hora en ir al trabajo y otra en volver. Siempre llegaba tarde a casa. Pero nunca pasaba nada. No es probable que la policía actúe pronto. Así que tendremos que buscarlo nosotros mismos. Sí, iré a buscarlo mañana. A primera hora de la mañana. Preguntaré a mis vecinos, recorreré algunos barrios. Me aseguraré de encontrarlo. Cueste lo que cueste. Vivo o muerto. Pero lo encontraré. Katy seguía pensando para sí misma.
entrando en la casa alquilada que tenía que dejar en unos días porque no tenía dinero para pagar el alquiler. No había muchas casas en su barrio. Era una sólida trinchera, una franja. La mayoría de las viviendas hacía tiempo que estaban abandonadas. ¿Quién las necesitaba? Los viejos estaban muertos. Y los jóvenes no necesitaban casas así. Ya había pasado por delante de varias casas. Nadie vio ni oyó nada. Las abuelas, que observaban estrictamente los alrededores, dijeron que anteanoche el hombre no había vuelto a casa. Steven no sabía mucho, pero poca gente venía a pasar la noche por estos lares. Así que todo el mundo llamaba la atención. Después de recorrer el barrio, Katy se dirigió a los barrios vecinos. No muy lejos de ellos Steven estaba trabajando, o tal vez solo dijo que estaba trabajando. Por primera vez en mucho tiempo Katy se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada de él. Dijo que había conseguido un trabajo como empleado en un servicio de coches. Tampoco hay muchos de esos en la ciudad, pero hace falta fuerza para sortearlos a todos. Hola, me volví hacia el hombre del mono de trabajo que estaba lavando el coche. Hola, ¿necesita que le laven el coche? «¿Tiene cita?», respondió el hombre, limpiándose las manos en el trapo engrasado. «No, tengo otra pregunta. Verá, mi marido ha desaparecido. Le estoy buscando. ¿Es posible que trabajara para usted? ¿Cómo se llama su marido?» «Steven. Déjeme enseñarle una foto. Mire, él no trabajaba para usted». No, nunca conocí a nadie así. Katy decidió ir a todas las estaciones de servicio de la ciudad, pero oyó lo mismo en todas partes. Steven no solo no trabajaba allí, sino que ni siquiera le habían visto nunca. Eso significaba una cosa: no consiguió trabajo en la estación de servicio. Estaba mintiendo, ¿pero por qué? ¿Por qué no decir la verdad? No llegó a casa hasta la tarde. «Mali, estoy en casa, y tenemos una impresora. O tal vez alguien que conoces, alguien con quien empezaste». Katy derecho desde el umbral hasta que ni siquiera han tenido tiempo para desnudarse. «Vamos, déjame darte mi impresora». «¿Para qué la necesitas?», preguntó Mali. «He estado en todas las estaciones de servicio de la ciudad. Ya te lo he dicho. Recuerda, Steven trabajaba allí». Imagínate, resultó que ninguno de ellos lo conocía. No me sorprende. Te dije desde el principio que todo era mentira. ¿Qué es un servicio de coche para él? Los vagabundos no trabajan. Mali, no puedes hacerme cambiar de opinión. Seguiré buscándolo. ¿No lo entiendes? Steven es lo más cercano que tengo a un hombre. Me enamoré de él a primera vista. Después de todo, llevo a sus hijos bajo mi corazón. Tengo que encontrarlo. No importa lo que me cueste. Katy se puso a gritar. Mali no continuó la conversación. Tenía la impresora e incluso el papel. La sacó del armario y la enchufó. Solo había papel para 50 anuncios. Katy los mecanografió hasta bien entrada la noche. ¿A dónde vas otra vez?». Mali salió al pasillo y oyó que la chica ya se estaba poniendo las zapatillas. «Voy al barrio. Tengo que poner un anuncio. Lo hicimos por la mañana. Quizá alguien lo haya visto. Quizás alguien llame». Le di su número de teléfono. «No te importa», contestó Katy. Se quitó la chaqueta. «Están inquietos». «Bueno, presenté un informe. Ahora deja que la policía haga su trabajo. ¿Qué quieres más que nadie? Especialmente en esta posición necesitas descanso y tranquilidad. Mali, ya te lo he dicho, no me detengas. Seguiré buscando a Steven. Sea lo que sea, necesito saber exactamente qué ha pasado». Cerró la puerta tras de sí. Mali sabía que era inútil hacer cambiar de opinión a Katy, siempre y cuando esa verdad no empeorara las cosas. La mujer pensó para sí misma. Durante todo el día recorrió la ciudad,
buscando deliberadamente tablones en los lugares más concurridos para colgar allí el anuncio. Estaba convencida de que funcionaría. No había esperanza para la policía. Si encontraban a Stan, no sería antes de varios meses. Esos casos podían durar años, y eso era mucho tiempo. ¿Y si necesitaba ayuda ahora mismo? Y no hay nadie cerca. Aquel día tuvo más tiempo de lo habitual para pasarse por el restaurante. Cristina y el recepcionista, Peter, le informaron de su embarazo y de su despido. ¿No estaban disgustados? Llevaba varios días sin ir a trabajar. En ese tiempo tuvieron tiempo de encontrar otra ayudante. No hacía falta que se pasara por allí. Era una pérdida de tiempo. Pensó Katy mientras subía al autobús. Aún quedaba por resolver el asunto de la casa. Dentro de 2 semanas había que pagar o desalojar la casa. ¿Y si Steven vuelve y se encuentra la puerta cerrada, o peor aún, otros completos desconocidos? Y ni siquiera tengo teléfono. Me estará buscando. Mientras lo pensaba, decidí que debía dejarle una nota a la casera. Eso es lo que voy a hacer. Mali. Katy volvió cansada. Todo el día de pie, en la carretera. Y no había oportunidad de comer, porque la comida en la ciudad era muy cara. Y no había dinero. La chica se durmió inmediatamente. En sus sueños lo veía en el fondo de su mente. Comprendió que la había estado engañando durante mucho tiempo, pero no podía admitirlo. Cuando lo encuentre, seguro que me lo explica todo. Pensó Katy mientras se quedaba dormida. Sí, habían pasado tanto tiempo que parecía que habían pasado semanas. Y de hecho así había sido. Justo anteayer Katy había conseguido muchas cosas en esos pocos días, había dejado su trabajo en el restaurante, había arreglado un asunto con la casera de la casa. Había decidido temporalmente no abandonar su chabola. Y dispuesta a vivir en las afueras de la ciudad en un lugar desierto a 20 minutos a pie de la parada de autobús no se encontraba. Si Steven aparecía, vería un aviso clavado en la puerta con las coordenadas de la casera, y ella le daría una nota con la dirección de Mali. Katy, ¿sigues ahí sentada mirando por la ventana?, preguntó preocupada Mali. Sabes que no quiero nada, respondió Katy distante. Tal vez podrías al menos cantar. Pero si no es por ti, al menos piensa en los niños. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Y cómo crecerán sin un padre? ¿Qué va a hacer de mí ahora? Mali estaba con nosotros, y no fue a la policía, no se enteró. ¿Han empezado a buscar a Steven? No, habrían llamado hace tiempo si se hubieran enterado de algo. Les he dado tu número. Katy fue a la cocina, se preparó un té y volvió a mirar por la ventana. Quería creer en lo mejor, pero sabía que la esperanza era cada vez menor. Si se hubiera quedado hasta tarde en el trabajo, hubiera perdido el autobús o se hubiera dejado caer por casa de alguien, ya estaría en casa. Algo debe haberle pasado. Pero el hombre no podía simplemente desaparecer, ¿verdad? No le quedaban muchos anuncios. Los imprimió y 20 más. Iré a desprecintarlos. Y también me pasaré por la policía. Mejor que quedarse sentada en casa, sumida en sus propios pensamientos y sin hacer nada, pensó para sí, y fue a hacer las maletas. Katy, ¿dónde ni siquiera estás comiendo? Mali estaba seriamente preocupada por el estado de la chica. Voy a la policía. A lo mejor han iniciado una búsqueda y puedo averiguar algo sobre Steven. Poner volantes mientras estoy en ello. Todavía espero que alguien llame. Tal vez lo hayan visto cerca del bosque o en el vecindario. Mali, eso espero. El anhelo en la voz de Katy indicaba que se encontraba en un estado desesperado. Mali lo comprendió. Salió de la casa y subió al autobús y tomó casi la misma ruta que ayer. La única diferencia estaba en los lugares donde ponía los anuncios. Esta vez Katy recorrió algunos barrios más alejados de su antigua casa. Cuando terminó con los carteles, se dirigió a la policía. Buenas tardes, vengo a ver al investigador.
Katy. Mi marido Steven ha desaparecido. Vine a verle anteayer para presentar una denuncia. Quería saber si la búsqueda había comenzado. Katy habló claramente a la ventanilla de guardia. Espere al investigador delante de la habitación 212. Segundo piso a la derecha, contestó amablemente el policía. Subió a la segunda planta y llamó a dicho despacho. La puerta estaba cerrada y nadie respondió al golpe. Está bien, esperaré. Hay tiempo. Sobre todo porque el anuncio ya estaba publicado. De todas formas, hoy no tengo nada más que hacer, pensó Katy, para sí misma. Tuve que esperar una media hora. Resultó que llegó justo a tiempo para la pausa del almuerzo. El investigador acababa de salir a comer. ¿Cómo podía pensar siquiera en comer cuando Miss Steven seguía desaparecido? Indignada para sus adentros, Katy no se daba cuenta de la cantidad de denuncias de este tipo que la gente presentaba a la policía cada día, de la cantidad de personas que desaparecían cada hora, de que se cometían crímenes cada minuto, e incluso con el trabajo policial mejor coordinado era imposible detener la serie de tales sucesos. No entendía, o no quería entender. ¿Cuánto tiempo has estado esperando? ¿La voz del investigador te sacó de tu ensoñación? Oh, no. Te habría esperado media hora de todos modos. Ya sabe lo importante que es para mí. Esta vez habló con claridad, no tan distante como la última vez. Estaba segura de que lo encontraría. Pase. Tengo información sobre su caso. Le daré algunos detalles. Ya ha comenzado su búsqueda. Bueno, eso es muy alentador. Sí, tomamos la solicitud de inmediato. Se lo agradezco mucho. ¿Encontraron a Steven? No, Katy, desafortunadamente, no tienes mucho de qué alegrarte. Hicimos un barrido de la zona boscosa y no encontramos ningún muerto o vivo o personas perdidas. También hablamos con lugareños que viven directamente en tu zona o en la zona donde supuestamente trabajaba tu prometido. Nadie vio ni oyó nada. A continuación, enviaron una orden de búsqueda y captura a las ciudades vecinas y pidieron a los depósitos de cadáveres de los hospitales que informaran de si habían ingresado a una persona con una descripción similar. Hicieron un gran trabajo. Muchas gracias. Pero no solo cuento contigo. He puesto carteles en varios barrios con la foto de Steven. Espero que alguien responda. Te llamaré si lo hacen. Adiós, Katy. Adiós, Katy. Estaba realmente sorprendida por el interés de la policía. Ya habían hecho mucho para encontrar a Steven. Katy esperaba que hubiera algún resultado. Pero no podía ser. Y ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar. Y esa espera era la parte más aterradora. Ella no sabe dónde está, qué le pasa. Los pensamientos se mezclaban en su cabeza y no podía organizarlos de ninguna manera. Lo único que quería ahora era irse a casa, tumbarse y dormir. Le pareció entonces que el sueño la curaba durmiendo, era más fácil superar todo lo que había pasado. Katy soñó que cuando despertara, Steven estaría allí. Estaba de viaje de negocios. No quiso avisarme, o no lo vio oportuno. Pensó para sí misma. Mientras viajaba en el autobús, se limitaba a mirar por la ventana. No tenía energía para pensar o sentir. Deseaba que todo acabara antes. Mali estaba en casa, quitándome la chaqueta y las zapatillas, dijo Katy con voz cansada. ¿Qué noticias tienes? ¿Has conseguido averiguar algo? Lavémonos las manos y vayamos a la mesa. Mali ya había preparado la cena y solo esperaba el regreso de Katy. Sin ninguna noticia, similar a la descripción de los cadáveres en los depósitos de cadáveres, no había ninguna noticia. Tampoco habían traído a nadie así al hospital. Pero los policías, hay que reconocerlo, están haciendo un gran trabajo. Incluso me ha sorprendido gratamente. Y ya han empezado una búsqueda. Claro, Mali, a mí también me sorprendió que buscaran tan rápido a Steven.
Vamos, come, mi niña. Sinceramente, tengo mucho sueño. Comeré ahora y me iré directo a dormir. Sabes, estoy tan cansada estos días. Quiero ir a dormir y luego despertar y estar bien. Te entiendo, cariño. Cenamos en silencio. Mali no sabía qué decirle a Katy para no disgustarla. Había sacado sus propias conclusiones sobre lo que había ocurrido hacía mucho tiempo, pero no las dijo en voz alta. Era inútil. De todos modos, Katy no cambiaría. Sería bueno si ella pudiera encontrarlo después de todo. Pero no había esperanza. Entró en su habitación e inmediatamente dejó caer la cabeza sobre la almohada. El cansancio acumulado en los últimos días empezaba a notarse en su sueño. Oyó el timbre de la puerta, pero no tenía fuerzas ni para levantarse a ver quién había llegado tan tarde. ¿Quién está ahí tan tarde? No esperamos a nadie. Pensó Mali mientras se dirigía a la puerta. ¿Quién es?, preguntó una mujer. Me llamo María. Soy del anuncio. Una voz de mujer llegó desde detrás de la puerta. Siento que sea tan tarde, pero créeme. Tenemos que hablar. La puerta se cerró y en el umbral se encontraba una mujer joven, de unos 35 años. Iba muy bien peinada y maquillada. Al oír el sonido de la puerta al abrirse, Katy se levantó de la cama y salió al pasillo. Aquí viene Katy. Ella puede estar presente durante nuestra conversación. Me pregunté. Mali, no es que pueda, pero debe, respondió la mujer. Entraron en la cocina. Entraron en la cocina. Empezaré enseguida, para no haceros perder el tiempo ni a vosotros ni a mí. Sobre todo porque es muy tarde. He venido desde la ciudad para verte, dijo María, en tono arrogante. ¿Cuál de ustedes? ¿Y con qué derecho está difundiendo calumnias sobre mi marido? ¿A qué viene todo esto? Encontré su anuncio, en el que, sin embargo, apenas reconocí a mi Kevin. Parece muy viejo, pero pude distinguir sus rasgos faciales. ¿A dónde se fue? Estuvo fuera en un viaje de negocios durante unos meses. Pero volvió hace poco. Ni Mali, ni Katy, entendían lo que pasaba. Cuando oyeron las palabras de una mujer que no conocían, se quedaron literalmente estupefactas. Buscaban a Steven, que había salido de casa para ir a trabajar hacía unos días y no había vuelto. ¿De qué Kevin estamos hablando? ¿Qué mujer si estaba divorciado? Había muchas preguntas, y esta mujer tenía que responderlas. ¿De qué estamos hablando? Estoy buscando a mi futuro marido. Su nombre es Steven. Salió de casa para ir a trabajar. Le esperé toda la tarde y nunca volvió. Por la mañana, fui a la policía y presenté una denuncia. Paralelamente a la policía, yo misma he estado buscando a mi marido. Los carteles estaban pegados. Intenté explicarle a Katy, jovencita, ¿de qué estás hablando? El hombre se llama Kevin. Nunca usó barba, pero puedo suponer que le tomaste una foto en un viaje de negocios. Trabaja como periodista, así que a menudo hace viajes de negocios. Las condiciones de vida en esos viajes son difíciles. No siempre le permiten reunirse y afeitarse, pero no es tan importante. ¿Estás seguro de que no se equivoca? Estoy seguro de lo que digo. Si no, no habría llegado hasta aquí a estas horas. Mi marido, con el que vivo desde hace más de 25 años. Yo también reconozco al que no está afeitado. ¿Quién te dio el derecho de poner estos anuncios de todos modos? Ese Steven es mi marido. Y se llama Kevin. Katy escuchó a María y no podía creerlo. Se negaba a entender lo que estaba pasando. Cada palabra le dolía. De repente se sintió mareada. Espera unos minutos, la llevaré a su habitación y luego hablaremos tú y yo. Le dijo el desconocido a Mali. Llevó a Katy a la habitación. Es solo un desmayo normal. No hay de qué preocuparse.
Necesita descansar enseguida. Las palabras dichas condujeron a la muchacha finalmente. Cubre a Katy con la tela escocesa. Mali volvió a la cocina. Te escucho atentamente. Quiero saber dónde y en qué circunstancias conociste a mi marido, y qué está pasando. En tono autoritario, declaró el forastero. Verá, esta chica es mi hija adoptiva. Creció en un orfanato y luego alquiló una casa. Mali comenzó su relato. A decir verdad, no me interesa el destino de esta chica. Vayamos al grano. Es casi de noche. Tengo que volver a casa. No interrumpa, por favor. Katy trabajaba de camarera, alquilaba una casa. Una vida corriente. Una noche un hombre llamó a su puerta. Estaba sucio y andrajoso. Dijo que era un vagabundo. Prácticamente se estaba muriendo esa noche. Había estado vagando por su puerta durante años. Tenía una cabaña no lejos de la casa de Katy. Y en esa terrible tormenta el viento se la llevó. Por la bondad de su corazón, ella le abrió la puerta. Le pidió quedarse a dormir unos días y ella le dejó entrar. Vivieron juntos unos días y de repente se hicieron íntimos. Lo tiene bajo su protección de doncella. Espera 3 hijos de él. ¿De qué estás hablando? No creo eso y nunca lo haré. Tenemos 3 hijos propios. Todos han crecido y están por su cuenta. La hija menor acaba de cumplir 18 años. Tenemos la casa llena. Y Kevin nunca lo ha estado y nunca lo estará. No lo necesita. Es un hombre exitoso y rico. Y no podría unirse a ninguna fulana. Un vagabundo, ¿qué clase de vagabundo es? Tiene una casa de 2 pisos, su propia esposa, hijos. Un sueldo decente. Mali escuchaba y no podía creerlo, y María estaba algo segura de que no estaba diciendo que su marido se presentaba como un vagabundo o que vivía con otra chica. No es que hacer daño a sus 3 hijos no avergonzara a esta mujer inquebrantable. Estaba tan segura de su marido como de sí misma. Y no tenía sentido convencerla de nada. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Mali. ¿Qué quiero? Quiero que quitéis los carteles con la foto de vuestro marido que hay en las paredes de la ciudad. Aunque salga en esas fotos y no se parezca a él. Y los conocidos cercanos se enteran para no pasar vergüenza. El desconocido empezó a ser grosero. ¿Estás seguro de que no te equivocas? Y realmente estamos hablando de la misma persona. Eres tan inquebrantable en tu insolencia. ¿No te molesta que tu marido haya estado bajo el mismo techo por más de 6 meses? Vivido con otra chica. ¿Y los niños? Es demostrable que él es el padre, ¿no? Mi chica está limpia, nunca se ha mezclado con un hombre. ¿Tu Kevin, o cómo se llame, Steven? Tiene tantos nombres que ahora ni lo sé. La única que tuvo fue con nadie. Mi marido no vivía, y no tiene más hijos que los nuestros ni puede tenerlos. Escúchate, ¿de qué acusas a un hombre honesto? Mi marido ha vivido toda su vida solo conmigo. Y me es fiel. Es tu chica. Deja que diga la verdad. ¿Con quién tuvo a sus hijos? Ahora tendrá que llevarlos con ella, ¿no? La conversación se estaba convirtiendo poco a poco en un escándalo, y no tenía sentido continuar. Mali pudo ver en sus ojos que María lo entendía. Excepto que nunca renunciaría a su marido. Lo único que no estaba claro era por qué se hacía pasar por un vagabundo. ¿Por qué había venido a casa de un desconocido a altas horas de la noche? Incluso suponiendo que estuviera en una situación difícil, ¿por qué no se marchó al cabo de unos días? Una joven le había llamado la atención, quería descansar de su mujer. Había más preguntas que respuestas. Envuelto en tela escocesa. Katy María salió a la cocina, despierta. Me gustaría verle. Dijo en voz baja. ¿Por qué? Con expresión pomposa, el forastero se indignó. Quiero mirarle a los ojos. Y quiero asegurarme de que no estás confundida,
y de que tú y yo vivíamos bajo el mismo techo con el mismo hombre. Nunca viviste con él. Estás mintiendo. Y probablemente estás teniendo hijos con algún amigo tuyo, que no tiene dinero, pero has salido con él. Y le mientes a tu madre para que no te eche. En fin, si no es demasiado tarde para ti, vámonos. Mi marido te dirá a la cara que nunca te ha visto y que no te conoce. Pondremos los puntos sobre las íes. Vámonos. Katy y Mali fueron a prepararse y luego subieron al coche de la desconocida. María sabía conducir. Estaba tan segura de sí misma que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Katy era todo lo contrario a esta mujer de carácter fuerte. Me pregunto si al menos en el fondo adivinaba que no le habíamos mentido, pensó para sí. María conocía a Sergei desde hacía mucho tiempo. Sus viajes periódicos por motivos de trabajo la hacían sospechar en repetidas ocasiones, pero intentaba no prestarle atención. En el pasado había soñado con ser actor, reencarnarse en distintos personajes, actuar en el escenario. Pero el instituto teatral no le aceptó el talento no realizado. Tal vez la razón de esto, o tal vez algo más. La vida ha decidido lo contrario para hacer informes y escribir en él salió mucho mejor que la actuación. Es por eso que se convirtió en un periodista de un periódico regional local. Era uno de los mejores. María estaba orgullosa de su marido, de sus éxitos, de sus logros, y detrás de la pantalla de todo esto no notaba en absoluto que a veces aparecían desviaciones en su psique. Pero no se delataría a sí misma ni a él, bajo ninguna circunstancia. Que hablen. Seguro que no se ponen de acuerdo en nada. ¿Por qué abandonaría a su familia por una chica que se sentaría en su cuello con 3 niños? No creo que eso ocurra. Reflexionó María. Por el camino, el coche se detuvo, todo el mundo ha llegado. Espera, meto el coche en el garaje y entramos. La mujer abrió la puerta del coche. Mientras María metía el coche en el garaje, Katy y Mali echaron un vistazo a la casa y a los alrededores. Respetable, pero no rica. Una casa normal de 2 plantas. Hay muchas de estas en el sur con una puerta peatonal, un garaje. No era rico, pero sí lo suficiente para vivir sin necesitar nada. María. Tenemos invitados. Una voz de hombre llegó desde la habitación. Pondré la tetera y cenaremos. Katy aún no le había visto la cara, pero reconoció la voz. La reconocería de 1000 otras, y nunca la olvidaría. Y aquí estaba la cara. Parecía mucho más joven que cuando estaban juntos. No tenía barba. Tenía la cara afeitada. El corte de pelo era corto. No se parecía en nada al mendigo y vagabundo casi moribundo que había estado en su puerta unos meses antes. Pero sus rasgos faciales lo delataban. Sin duda era él. No cabía la menor duda. Ella fue la primera en lavarse las manos, ir a la cocina, sentarse frente a él y mirarle fijamente a los ojos. Aquella mirada no era vacía. Sabía que la reconocería. ¿Pero se lo diría? ¿Por qué me mira de forma tan extraña?, preguntó el hombre, cogiendo tazas del armario y sirviéndose té en ellas. No me reconoce, dijo Steven a Katy. No, no me reconoce. Por cierto, no me he presentado. Me llamo Kevin. ¿Cómo te llamas tú? ¿Estás fingiendo? ¿O realmente no me recuerdas? No entiendo qué está pasando. Pero recuerda. Viniste a mí a altas horas de la noche, ni siquiera tenías fuerzas para caminar. Caminaste literalmente hasta el suelo de tu casita en las afueras de la ciudad. Tenías el pelo resbaladizo por el barro y la lluvia. Pediste pasar la noche, quedarte unos días antes de encontrar una nueva cabaña. ¿Dijiste que la vieja se la había llevado la tormenta? Llevas años vagabundeando. A falta de un rincón propio, tu mujer te engañó con un apartamento en el divorcio. Y nunca tuviste hijos. Tampoco tenías parientes a los que pudieras pedir ayuda. Entonces te quedaste conmigo.
¿No recuerdas nada de eso? Jovencita, lo que dices no tiene sentido. Te veo por primera vez en mi vida. ¿Cómo podría vivir contigo? ¿De qué estás hablando? Me fui de viaje de negocios. Hace unos días volví con mi familia. Nunca he sido un vagabundo. Y mi mujer nunca me ha dejado. María ha estado conmigo y con nuestros hijos toda su vida. Déjame ver tu pasaporte. Hiciste restaurar tu pasaporte en nuestra oficina. ¿Tiene todas sus coordenadas? ¿Dónde lo hizo? Iré a mi habitación en un minuto. Tengo mi pasaporte en la rejilla allí. Cuando volvió de la habitación, el hombre le entregó a Katy su pasaporte. Kevin, nacido en el 78. La dirección de registro es la casa en la que estaban ahora. También está la dirección del apartamento de sus padres, del que salió hace mucho tiempo. Las fotos son recientes. Pasaporte reemplazado no hace mucho tiempo, solo hace unos meses. No parece aquel vagabundo, pero se parece mucho al verdadero él. Fue entonces cuando María entró en la cocina. ¿Qué está pasando aquí? Kevin, ¿por qué muestras tu identificación a extraños? ¿Quieres que te den crédito?, preguntó enfadada la mujer. No, María, ¿qué estás haciendo? La chica pensó que era alguien que conocía y no me creyó. Así que le enseñé mi pasaporte. No pasa nada, María. El hombre abrazó a su mujer y procedió a servir el té. Se sentaron a la mesa en completo silencio, nadie pronunció palabra. Bueno, ya nos vamos, en silencio, dijo Katy. Se levantó de la mesa y salió al pasillo. María la siguió. Bueno, pues adiós. Ha sido un placer veros. No había ni un ápice de hipocresía en la voz de María. Después de todo, es una buena actriz. Yo no soy tan buena como ella. Pensó la chica para sus adentros. Cuando salieron de la casa, Mali miró a Katy. Había un extraño y poco característico vacío en sus ojos. ¿Qué vas a dejar así? Pero hay una pericia, después de todo, al menos que pague la manutención. ¿Cómo va a criar a los 3 niños sola? Pensó Mali fuera de control con indignación. Apenas podía contener sus emociones cuando estaba en la casa. No lo entiende. Lo más importante es que lo encontré. Me prometí que lo encontraría. Está vivo y bien y feliz y ni siquiera parece el mismo. Todo lo demás no es tan importante. Había desolación en la voz de la chica. Caminó por la oscura calle que llevaba a la parada del autobús. Mali la siguió mientras se marchaban. Kevin, alias Steven, se encerró en su despacho, sacó el pasaporte que Katy le había ayudado a hacer una vez y lo quemó. La página minada también estaba ardiendo. El olor era tal que María llamó a la puerta. ¿Estás haciendo algo?, preguntó severamente. Nada, querida. He quemado unas fotos viejas. Decidí sacar las cosas viejas del polvo, como si no hubiera pasado nada, dijo. Acabemos con esto mañana. Es tarde, vamos a la cama. Tienes razón, cariño. Vayamos juntos. Entraron en el dormitorio. La mujer pensó que su marido no dormiría esta noche, pero 5 minutos después Kevin se desvaneció literalmente en el sueño. Han pasado 4 años. Tony, coge a los niños y vamos a cenar. Katy, embarazada, sonrió mientras veía a su marido y a los 3 niños jugar en el césped. Ahora su vida se parecía al cuento de hadas con el que había soñado durante tanto tiempo. Pero el camino hacia esa vida feliz era espinoso y espinoso. Y si no se hubiera encontrado por casualidad con Anthony en su camino, tal vez no habría podido hacer frente a las punzadas de sus problemas. Pero este tipo aparentemente no muy duro resultó ser un hombre muy decente y fuerte. Descubrió lo que le había pasado a Xenia. La ayudó en todo. La apoyó moral y económicamente. Incluso le gustaba Molly Anthony. Y eso significa mucho. Asegúrate de suscribirte y ver hasta el final, los vídeos se publican todos los días, lo intento por ti.